El viernes 16 de marzo de 1956, alrededor de las 8:30 horas, fue visto por primera vez un lujoso Cadillac 54 con placas de Michigan, Estados Unidos, abandonado en Calzada de la Ronda, esquina Granados, en la colonia ex hipódromo de Peralvillo. El auto, para sorpresa de los agentes, estaba abierto y con las llaves puestas, listo para ser puesto en marcha. Esas mismas llaves servían para abrir el maletero del vehículo y no se encontraban huellas de que hubiera sido abierto. Con este hecho, se inició una rápida investigación que culminó con el esclarecimiento de un doble crimen. En unos portafolios venía la identificación y demás documentos del dueño. Correspondía a Everett Barton Kennison y a su esposa, Pauline Fisher Kennison, ambos de Detroit, de 56 y 51 años respectivamente. Entre esos papeles había una tarjeta, al parecer, escrita a mano por Everett, que mencionaba dos nombres, Shelton y O'Brien. Pero, ¿quiénes eran estos misteriosos hombres? De acuerdo con la información que dio entonces la prensa, William Andrew Shelton y Joseph Patrick O'Brien vivían como auténticos gángsteres de película y fueron culpables de uno de los crímenes más horrendos que se hubieran cometido en nuestro país. Los estadounidenses mataron a Everett Barton Kennison y a su esposa Pauline Fisher en un paraje solitario denominado Wellness o Paseo de Pastoras en Tamaulipas, a escasos 20 kilómetros de Ciudad Victoria, para despojarlos de una fortuna y alhajas que se creía que portaban. Entre el Servicio Secreto de México y la Policía de Ciudad Victoria, lograron el esclarecimiento de este doble crimen, después de 3 días de intensa búsqueda por saber, principalmente, quiénes eran las víctimas encontradas en ese paraje, pues no se habían identificado, ya que Everett, sobre todo, quedó destrozado de la cara. Sin embargo, habrían de pasar 18 días de intensas pesquisas y persecuciones por parte de los sabuesos policíacos para capturar a los criminales. Los dos cadáveres fueron encontrados por el campesino Gilberto Lerma, distante uno del otro unos 15 metros. Ambos cuerpos estaban desnudos y horriblemente lesionados. El del hombre tenía la cara destrozada. Gilberto Lerma avisó al jefe del Servicio Secreto de Ciudad Victoria, al capitán Alberto. Cerca de los cuerpos se encontró un pedazo de cobija de varios colores. Se les tomaron sus huellas digitales y se enviaron a Estados Unidos para conocer su identificación. No había duda ya, los dueños del lujoso Cadillac habían sido asesinados. El macabro hallazgo fue hecho el miércoles 14 de marzo de ese año y no fue hasta el viernes 16 cuando se encontró el auto abandonado. Ambas policías, la de la Ciudad de México y la de Ciudad Victoria, ligaron el caso de los dos cadáveres y el flamante automóvil encontrado en la capital. Durante la noche del domingo 18 de marzo, el capitán Marcousset encontró una pista hacia el sur de la ciudad, sobre la carretera México-Laredo. Fue hallada semidestruida una cobija que tenía grandes manchas de sangre. La recogió también un campesino y avisó a la policía local. Se compararon la cobija y el pedazo que se halló cerca de los cuerpos y se vio que pertenecían entre sí. La pista apuntaba al hecho de que Joseph O'Brien y William Shelton habían salido de Ciudad Victoria hacia la Ciudad de México el lunes 12 de marzo, junto con los Kennison. En su viaje,
que supuestamente habían planeado hacia el interior del país. Cuando estaban a varios kilómetros de distancia, ambos extranjeros, que sabían de la enorme fortuna que traían consigo los Kennison, acordaron matarlos en el paraje solitario. Y así lo hicieron. Los criminales cargaron en la cobija, que más tarde se encontró ensangrentada, uno de los cuerpos para ocultarlo. El plan era que no los hallaran juntos, como en efecto sucedió. Joseph O'Brien abordó el auto y se lanzó hacia la Ciudad de México para abandonarlo allá. En tanto, Shelton permanecería al frente del hotel esperando todo para la fuga en caso de ser descubiertos. O'Brien regresó el viernes 16 de marzo a Ciudad Victoria por avión. Coincide precisamente el día en que fue hallado el Cadillac en la Ciudad de México. Cuando la policía descubrió la verdad, que señalaba a Shelton y O'Brien como los verdaderos responsables del doble crimen, los agentes del Servicio Secreto de Ciudad Victoria cercaron el Hotel Trébol, pero estos ya estaban muy lejos en su fuga. La autopsia señaló que la pareja murió por fractura de la base del cráneo, provocada, al parecer, por algún instrumento. Surgía también la hipótesis del detective Jorge Obregón Lima, jefe del grupo del Servicio Secreto Capitalino, acerca de que Pauline Fisher Kennison fue torturada antes de ser asesinada. La señora fue atormentada, tal vez para obligarla a entregar sus joyas o para hacerla revelar algo imposible para ella, pero también relacionado con el dinero y el botín que, en caso de existir, estaría en manos de un tercero. Esta hipótesis estaba relacionada con la posibilidad de que los asesinos hubieran confundido a los Kennison con Floyd y Ann Thorpe, matrimonio que era reclamado por la justicia norteamericana por haberse fugado con $75,000. El asunto fue todo un lío para la policía y no le era fácil desenmarañar este caso lleno de interrogantes. Lo cierto fue que mientras el martes 10 de abril de 1956 se daba nota de que los Thorpe estaban ya en poder de las autoridades y que gozaban de buena salud, 10 días adelante se informaba que solo eran rumores y que seguían prófugos. Hay quienes aseguraban haberlos visto en Oaxaca y Yucatán. Sus nombres completos eran Floyd Raymond Thorpe, quien también se hacía llamar Elmer Frank, y Ann Verónica Thorpe. Los acompañaba una hija suya. Ambos eran muy listos y habían podido burlar a todo el mundo, incluso a la nube de agentes del FBI que los buscaban por cielo y tierra. De Michigan se fueron a Canadá y de ahí vinieron a México por avión. Hubo informes en el sentido de que desde hacía tiempo estaban detenidos y que por alguna razón se les ocultaba. Ellos fueron, indirectamente, los culpables de la muerte de Everett Barton Kennison y su esposa, Pauline Fisher. Tras una persecución por varias entidades de la República, los asesinos Shelton y O'Brien fueron capturados el sábado 31 de marzo de 1956, cuando se encontraban tranquilamente cenando en el lejano y pintoresco pueblo de Ocosocautla, en Chiapas. De ahí, ya planeaban extender su fuga hasta Guatemala, con la ayuda de un amigo mexicano, Silvio Micheli. La investigación en este caso corrió a cargo de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, comandados por el mayor José Altamirano y el coronel Leandro Castillo, director de esa institución, que acababa de anotarse ese triunfo policíaco. Trémulos, visiblemente nerviosos y hasta con lágrimas en los ojos,
William Shelton y Joseph O'Brien negaron haber cometido el doble asesinato de los esposos Kennison. En su desesperación, que más bien fue por un golpe teatral, Shelton y O'Brien pidieron que los mataran, pero no porque fueran los asesinos del matrimonio Kennison, sino porque no deseaban volver a Estados Unidos, donde los esperaba una larga condena por fraudes cometidos. El 4 de abril de 1956, perfectamente custodiados, Shelton y O'Brien arribaron a Ciudad Victoria. La llegada de los criminales provocó gran revuelo en esa entidad. Cientos de personas clamaban porque se reimplantara la pena de muerte, y no faltaron, entre los presentes, quienes pidieran que se les aplicara la ley fuga. 30 años de cárcel fue la pena que se pedía para los asesinos de los Kennison, que era la condena máxima en aquella época. En su declaración, O'Brien dijo: Cuando se descubrieron los cadáveres, el pánico que desde un principio nos había dado nos invadió de nuevo e hicimos un intento de huir. Pensamos ir a Sudamérica porque cuando la policía descubriera los hechos, inmediatamente notificaría al FBI y este nos localizaría en un tiempo bastante corto. Nunca pensamos que la policía mexicana fuera mejor que aquella. Por su parte, Shelton aseguraba que no recordaba nada acerca del instante en que mató a los esposos Kennison. Solo recuerdo que el señor Kennison me pidió que lo acompañara a cazar pavos, junto con su esposa, y ante tanta insistencia fui con ellos. Después me debí resbalar, y con el rifle que traía le disparé. Tampoco recuerdo cómo fue el final de su esposa. Quisiera recordar, pero no sé qué me sucedió. Fue un momento de ofuscación, pero estoy seguro de que todo fue un accidente, y toda culpa es mía. Mi amigo es solo responsable por haberme ayudado a deshacerme de los cadáveres. El domingo 8 de abril de 1956 se llevó a cabo la reconstrucción de hechos y al día siguiente se les dictó auto de formal prisión por homicidio, robo, profanación de cadáveres y ocultación de los mismos. En el documento en que se les declaró formalmente presos, el juez asintió que la presunta responsabilidad de los acusados quedó comprobada con la reconstrucción de hechos, donde Shelton admitió que se tropezó y disparó contra Kennison y luego contra su esposa. También asentó que O'Brien declaró que había desnudado y ocultado los cuerpos de los muertos, por lo que es igualmente responsable de todos los delitos. El 13 de marzo de 1961, el criminal norteamericano William Andrew Shelton asesinó al director de la penitenciaría de Ciudad Victoria. 8 tiros le dio. Segundos después, el peligroso ampón fue abatido por el cabo de celadores Miguel Martínez Ruiz. El día de los hechos, Shelton entró al despacho del director del penal, Lerma Blanco, tras haber insistido en que se le concediera una entrevista. El asesino llevaba en la mano derecha un sobre tamaño oficio. Simulaba llevar algunos documentos, pero en realidad escondía una pistola que se supo era nueva. Shelton disparó a diestra y siniestra hasta que agotó los 8 proyectiles que llevaba en el cargador. Una de las balas asesinas perforó el corazón del infortunado director de la penitenciaría y otra más en la axila derecha. No habían transcurrido muchos segundos cuando el cabo Miguel Martínez entró corriendo, abriendo de un seco golpe la puerta del cuarto donde estaba, y vio que Shelton, impávido, permanecía a unos cuantos pasos del escritorio de Lerma Blanco. Martínez Ruiz, al presenciar la impresionante escena, desenfundó su arma y abatió a Shelton. Así fue el final de los estadounidenses homicidas. Shelton sin vida y O'Brien sin poder recuperar su libertad.